Sea bendito el nombre de nuestro gran Dios y Padre Santo, en el nombre de Jesús. La alabanza, la gloria y la exaltación le pertenece a Dios. Toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración y todo reconocimiento es para nuestro gran Dios y Padre Santo, en el nombre de Jesús. A cada uno de los amados amigos y hermanos les extendemos la invitación de que sean tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos ahí la carta a los Romanos, el capítulo 1, del verso 18 a terminar este capítulo. Vamos a hablar acerca de lo que viene a la raza impía, a los incrédulos, a los desobedientes, a los ingratos, a los que no han querido tener a Dios en cuenta en sus noticias, a los que han menospreciado el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Dice este pasaje de la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa ninguno de los seres humanos. Pues habiendo conocido a Dios, pues ya Dios se dio a conocer a través de su creación. No habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando, creyéndose ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias o deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados o repletos de toda injusticia, inmoralidades sexuales, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Sea Dios añadiendo bendición a cada uno de los que nos oyen, a cada uno de los que estamos en este lugar, a través y mediante esta bendita y gloriosa palabra. Vamos a tratar el tema recibiendo los justos juicios de Dios por nuestra culpabilidad. Según vemos aquí por la palabra del Señor, no sin antes decirles que hago un intermedio, porque Dios me ha inquietado a que hable acerca de lo que es la condición en la actualidad del ser humano delante de Él. Hago un paréntesis y continuamos en el otro segmento acerca del matrimonio, que es indisoluble, que no lo puede nadie dañar. Alabado sea el nombre del Señor. Sabemos por la palabra del Señor que Dios ha establecido leyes al ser humano, las cuales no podrán ser traspasadas, y cualquiera que traspase esas leyes recibirá juicio inevitable de parte de Dios. Lo primero que Dios le dio como mandato al ser humano fue que cuidáramos la creación, que cuidásemos todo lo que Dios nos había dado para disfrutarlo mientras estemos en esta tierra, a saber, la creación, la naturaleza, la vegetación, los animales, el agua, etcétera, etcétera. Cuidar la creación. Y transcurrió el tiempo y el ser humano, en vez de cuidar lo que Dios le había dado como primer mandamiento que cuidase, que fue la creación, al transcurrir el tiempo el hombre fue descuidando esa responsabilidad y cayó en la más terrible y espantosa desobediencia, y no cuidamos lo que Dios nos dijo que cuidásemos. Y ahí vemos las consecuencias. El de no haber cuidado la creación. El primer contacto
contaminante, el primer virus que se encargó de ir dañando la creación fue el pecado en sí que hemos cometido los seres humanos. De una o de otra manera todos hemos aportado para destruir esta creación. Y ahí vemos que hoy día está el mismo ser humano alarmado. Está preocupado del por qué la creación ha dado un vuelco, un viraje, un cambio tan total. Lo vemos por la palabra. Todo al principio lo que Dios creó, dice la Biblia, que fue bueno. Nada de lo que Dios creó era medio bueno, regular, sino que era bueno. Pero el hombre, eso bueno que Dios creó, se encargó de dañarlo, de destruirlo por su pecado, por su desobediencia. De ahí que la creación, que lo vamos a mirar aquí a la luz de la palabra en el libro de Romanos, la creación le está cobrando al ser humano con creces el daño que le hemos ocasionado. Y eso que en este momento apenas es principio de dolores. Esto todavía no se ha dañado del todo. Hace años comenzó el proceso, por culpa del pecado del ser humano, en dañarse la creación, en irse deteriorando la creación, en irse dañando todo lo bueno que Dios había creado para nuestro bienestar. Ahí vemos, el ser humano está alarmado del por qué en este último tiempo el clima ha cambiado tan radicalmente, tan sorpresivamente. Cuando en unos lugares hay heladas que dañan la vegetación, que se requiere que haya algo de calor, en otros lugares hay calor espantoso, donde se requiere que haya un clima agradable para proteger las plantas, la vegetación. La naturaleza ha dado un cambio total. Esto habla de que la misma creación le está cobrando poco a poco al ser humano el daño que le hemos ocasionado. Por eso, a los verdaderos cristianos, fieles y verdaderos, esto no nos sorprende. El que hoy llueva torrencialmente y mañana haya un calor espantoso, eso no nos sorprende. Pero a los impíos, a los incrédulos, a los depravados, corrompidos, inmorales, sí les sorprende y pegan el grito al cielo, el por qué está sucediendo todo esto. Pero déjeme decirte que todo esto está sucediendo por culpa de tu pecado. El primer contaminante, el primer destructor de lo que Dios creó que era bueno, se lo vuelvo a repetir,
fue el pecado nuestro. Dios en su palabra ha prohibido determinados pecados, los cuales perjudican no solamente al ser humano, sino que también perjudican la creación, tales como el asesinato. La tierra está cansada de absorber sangre, de recibir sangre de personas que han sido cruelmente asesinadas. El otro contaminante, que es uno de los que tiene un juicio aparte de Dios, aparte de los que vienen por Dios. Dios va a enjuiciar a los adúlteros, a aquellos que de una o de otra manera han violentado el pacto del matrimonio y han deshonrado a su cónyuge, alabado sea el nombre del Señor, con su infidelidad sexual. Dios ha prohibido el adulterio y es lo que más se ve en la actualidad, no solamente en nuestro país, no solamente en nuestra ciudad, no solamente en nuestros barrios, sino a nivel mundial. Ya nadie respeta a su cónyuge, ya nadie tiene respeto a la institución que Dios estableció, al matrimonio. El adulterio es un contaminante que ha destruido no solamente las parejas, sino que ha destruido la familia, ha destruido la sociedad. De ahí es que vienen hijos bastardos. Hijos bastardos son aquellos que son levantados o concebidos, engendrados extramatrimonialmente. Alabado sea el nombre del Señor. Por ello, por este pecado, por el adulterio, infidelidad sexual, infidelidad al matrimonio, viene juicio para la raza humana. Esto no le gusta a las personas, pero hay que predicarlo, porque viene un juicio inevitable por culpa del pecado del adulterio que han cometido los casados. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios en su palabra ha establecido leyes las cuales no podrán ser quebrantadas, y todo aquel que quebranta sus leyes tendrá que recibir los rigores de la misma ley, el juicio de la ley, el castigo que trae tal desobediencia, el castigo que trae tal quebrantamiento de esa ley divina. Alabado sea el nombre de Cristo. Otro pecado que tiene afrentado al mundo entero, que tiene afectado no solamente a la ciudad, al país determinado, a los barrios, a los pueblos, sino al mundo entero, es la fornicación. La Biblia dice que llegará un momento en que el ser humano se ha tornado tan desobediente, tan ingrato, tan rebelde a la voz de Dios, que ya no quieren saber nada de ningún matrimonio, no quieren saber nada de ninguna institución establecida por Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, sino que cada cual echa mano a su antojo de la pareja que quieren echarle mano, y viven a su antojo, a sus anchas, en concubinato, enmozados. Alabado sea el nombre del Señor, trayendo hijos de fornicación al mundo entero, lo cual trae consecuencias nefastas. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie quiere casarse, nadie respeta el matrimonio, cada cual se casa a su manera, se une a su manera con su pareja que a ellos les desea. Alabado sea el nombre del Señor, y creen que Dios se va a quedar con los brazos cruzados. Eso es mentiras. Dios ese pecado, esa depravación, esa inmoralidad, esa inmundicia la va
a cobrar con juicio. Alabado sea el nombre del Señor. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Si siembra para la carne, de la carne, dice el libro de Romanos, recogerá, segará, cosechará corrupción. Si siembra para el Espíritu, esto es, si se consagran a Dios, recogerá salvación y vida eterna. Alabado sea el nombre de Cristo. Por ello, amado amigo, estamos hablando sin titubeo alguno, sin enmascarar, sin ponerle pelos en la lengua, nada. Hablamos con espontaneidad acerca de la condición en que te encuentras en la actualidad, en desobediencia, en rebeldía delante de Dios. Usted que está practicando adulterio o fornicación, arrepiéntete y apártate de ese pecado y ve y empieza a vivir una vida conforme al agrado de Dios, porque los juicios de Dios son inevitables para los que caen en tal flagelo, en tal pecado. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios no pasa por alto el pecado de ningún ser humano. Él lo castiga. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo primero que tiene que suceder en la raza humana es que la misma creación le cobrará al ser humano la irresponsabilidad de no haber cuidado esta creación. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el libro de Apocalipsis que la naturaleza le va a cobrar de tal manera al ser humano su descuido. Primero, será destruida la vegetación. Todo lo que tiene que ver con la vegetación será destruido. Luego será destruida el agua potable. Eso lo habla el libro de Apocalipsis, que a su debido tiempo lo vamos a tomar pasaje por pasaje. Alabado sea el nombre de Cristo. Según la NASA, los científicos están alarmados de ver que se aproxima para la Tierra algo tan terriblemente espantoso, una tormenta de calor tan espantosa, que ellos ya perciben, como dice el libro de Zacarías, que la piel del ser humano se ampollará. Viene un calor terrible para la tierra, lo cual se hace insoportable. Pero eso se va a llevar a cabo en el momento cuando Cristo levante su iglesia, cuando Cristo levante sus redimidos y se encuentre con él con ella en las nubes, y luego se da los juicios de Dios en esta tierra. Viene un calor espantoso para la raza humana en la gran tribulación, donde ya la iglesia de Jesucristo no está aquí en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Y los que van a sufrir ese calor terrible y espantoso van a ser los impíos, los que menospreciaron a Cristo Jesús como su Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que va a ser tan terriblemente espantoso los juicios que vienen. No habrá agua potable, no habrá vegetación, alimentos, no habrá refugio alguno. Y como si fuera poco, dice la palabra que la gente, los seres humanos, en aquel gran día terrible y espantoso de la gran tribulación, desearán la muerte, y la muerte huirá. Alabado sea el nombre del Señor. Otro juicio más que se añadirá por haber descuidado lo que Dios nos ha encomendado que cuidemos, la creación, y luego que recibamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Menospreciamos a Cristo, rechazamos a Cristo, entonces
vienen los juicios terribles. La muerte, en medio de tanto espanto, en medio de tanto terror, en medio de tanto juicio, la muerte huirá de los impíos, de los incrédulos, de los detractores, de los desobedientes, de los ingratos, de los adúlteros, de los fornicarios. Huirá la muerte. De los asesinos huirá la muerte. De los ladrones huirá la muerte. De los inmundos huirá la muerte. De los ladrones, los que roban, los que hacen fechorías, huirá la muerte. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se predica la verdad y la gente se burla de la verdad. La gente se burla de los predicadores. La gente se burla de la palabra del Señor. ¿Qué cuento de Biblia? ¿Qué cuento de Dios? Hagamos lo que nos da la gana. Alabado sea el nombre del Señor. Pues Dios no les va a estorbar que ustedes hagan lo que les dé la gana. Hagan lo que les dé la gana hasta a ver hasta dónde llegan. Alabado sea el nombre del Señor. Porque va a llegar un fin donde el ser humano lamentará amargamente. Amado amigo, hay oportunidad para que haga los correctivos ahora. Le pida perdón a Dios por su desobediencia, por su ingratitud, por su pecado, antes de que sea demasiado tarde. Porque cuando ya esté allá en la gran tribulación, empezarán los justos juicios de Dios y la creación a enjuiciar al ser humano, y ya es demasiado tarde. Ahora hay oportunidad para entrar al arca que es Jesús, para ir a la presencia de Dios a través y por el medio que Dios ha dado, nuestro amado Salvador Jesucristo. Él está a la puerta, llamando aún hasta los inconversos, aún hasta los escarriados. Escarriado, ven a Cristo, reconcíliate con el Señor. Usted que tiene conocimiento de la palabra del Señor, no haga caso omiso, no se haga el sordo. La palabra te está hablando, te está reconviniendo en esta hora, te está recordando que con Cristo escaparás de los juicios que han de venir sobre la raza humana. Amado amigo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Se está revelando la ira de Dios. La naturaleza está dando un cambio brusco y lo va a acabar de dar en la tribulación y posteriormente en la gran tribulación. La ira de Dios se revela. Se lo está mostrando desde ahora con antelación, anticipadamente. Le está diciendo que esto va a tener un final bastante desastroso, bastante terrible. Ahora hay oportunidad para escapar de ese desastre que se avecina. La ira de Dios se revela desde el cielo. Alabado sea el nombre del Señor, contra toda impiedad e injusticia. Alabado sea el nombre del Señor, contra todo aquello que se ha rebelado contra Dios, contra todo aquello que han hecho caso omiso a la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido rechazada, ha sido menospreciada, ha sido tenida en poco. Pero Dios te está dando una oportunidad y te está recordando, te está diciendo en esta hora que Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia. Alabado sea el nombre del Señor. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Nadie puede decir que no tienen conocimiento acerca de la existencia de un Dios todopoderoso.
La misma creación se revela, ha mostrado de que Dios existe, que es real. Por lo tanto, no hay excusa alguna para decir que vivieron de cualquier manera, a su antojo, a lo que su designio del corazón les decía, viviendo una vida de depravación, de inmoralidades, de pecado. Dios se ha dado a conocer a través de la creación. Se lo ha manifestado que Él es real, que Él existe. Y como Él es real y Él existe, hay que respetar su mandato, su palabra, su máxima autoridad, porque Él es soberano, Señor, Rey. Alabado sea el nombre de Cristo. Pues habiendo conocido a Dios, como Dios se les dio a conocer, Dios se les manifestó en su creación, mostró su firma de su existencia en la creación. Sin embargo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gloria, ni muchas menos gracias por lo que Dios ha hecho por el ser humano. No lo glorificaron, no lo exaltaron, no lo tuvieron en cuenta, lo rechazaron, lo menospreciaron, a pesar de tener un conocimiento de que Dios existe, de que Dios es real. Alabado sea el nombre de Cristo. Antes, por el contrario, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus propios razonamientos, le dieron más importancia a los razonamientos humanos, a lo que ellos creían que debían hacer, que a lo que Dios ordenaba en su palabra. Le dieron más importancia a su parecer, a su razonamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Motivo por el cual su necio corazón fue entenebrecido. Se embotó el corazón por sus necios razonamientos, por haberle dado lugar más a lo que creían ellos que a la palabra de Dios. Por ende, están haciendo lo que les da la gana, y Dios los deja. Adulteren, forniquen, embriáguense, prostitúyanse, maten, roben. Dios los deja, pero un día van a recibir su justo juicio. Un día Dios los va a llamar a cuentas. Si no aquí en la tierra, que van a ser desatados los juicios que estamos viendo en la naturaleza. Mire, por ejemplo, la gente, una media sacudida de la tierra, un temblor, un terremoto, y la gente se alarma, pero no se dan cuenta que todo esto es producto del pecado del ser humano. Si el hombre no hubiese pecado, si el hombre no hubiese desobedecido, de seguro que estas cosas no estuviesen aconteciendo. Pero por culpa del pecado del ser humano, la naturaleza está dando un cambio, le está cobrando con creces al ser humano. Alabado sea el nombre del Señor. Profesando ser sabios, se hicieron necios, creyendo que eran lo suficientemente sabios y que podían hacer lo que les daba la gana. Resulta que se convirtieron en insensatos, en necios, en brutos, peor que una mula. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso practican con avidez toda clase de pecado.
sin importar a quién le interese o no le interese. No les da vergüenza practicar toda clase de inmundicias, adulterios, fornicaciones, homosexualismo, lesbianismo. Padres que se sienten orgullosos de tener a un hijo homosexual, una hija lesbiana. Eso es vergonzoso, eso es castigado de parte de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. La inmoralidad es culpable de que los juicios que se están manifestando en la creación se estén dando. Alabado sea el nombre del Señor. Es culpa de la misma inmoralidad, de la misma necedad del ser humano. Creyendo ser sabios, se hicieron necios, se volvieron brutos. Alabado sea el nombre del Señor. Sus corazones se entenebrecieron. Por eso practican con avidez toda clase de pecado, toda clase de vejámenes. Alabado sea el nombre del Señor. Y creen que Dios se va a quedar con los brazos cruzados. Olvídese de ello. Dios en su palabra dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después vendrá el juicio. Depende de cómo viva usted delante de Dios en la actualidad, si recibe juicios para bien o juicios para mal. Juicios que te van a favorecer, como los juicios del gran de allá del tribunal de Cristo, que es para la iglesia, o los juicios del gran trono blanco, que son juicios de condenación. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre del Señor. Como ellos, en vez de darle gloria a Dios, honrando y glorificando a Dios, antes por el contrario, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Se fueron tras la idolatría, tras la vanidad de dioses falsos. Entonces, por ese motivo, ahí vemos países, ya se aproxima nuestro país, y creo que a nivel mundial, la tal llamada Semana Santa. Y ahí es donde sacan todos esos muñecos, alabado sea el nombre del Señor, y creen que a Dios le agrada eso. Déjeme decirte, te estoy hablando con claridad. Y si quieren proceder con violencia contra mi vida, tienen todo el derecho, háganlo. Lo importante es que ustedes sean conscientes en este momento. A Dios le desagrada toda esa payasada. Alabado sea el nombre del Señor, que se aproxima en el próximo mes. A Dios le desagrada ello. Sea bendito el nombre de Cristo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias o deseos de sus corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Como no quisieron tener en cuenta a Dios, como no quisieron darle gloria a Dios, sino que antes, por el contrario, se fueron tras los dioses que no tienen vida. Tienen manos, mas no cogen. Tienen patas, mas no andan. Tienen ojos, mas no ven. Oídos tienen, mas no oyen. Boca tienen, mas no hablan. Se fueron tras esos dioses. Entonces Dios los entregó a sus concupiscencias, a sus deseos malvados. Alabado sea el nombre del Señor. A sus inmundicias. Amado amigo, con Dios no se juega. Si con esta naturaleza, con esta creación no se juega, con Dios mucho menos. Dios está haciendo una advertencia. Está llamando a los seres humanos al arrepentimiento, porque vienen juicios para la raza impía inevitables. No se sorprenda por lo que se va dando. Y déjeme decirle, todos estos temblores de tierra
que están habiendo en diferentes lugares del mundo. Todo eso es para ir socavando la tierra, preparándola para un terremoto terriblemente espantoso que viene para la raza humana a nivel mundial. En ese terremoto que viene a la raza humana a nivel mundial, dice la palabra en el libro de Apocalipsis que morirán 200 millones de personas. Si las personas en la actualidad se aterraron, se conmovieron, sin embargo no se han arrepentido, no han ido a la presencia de Dios en señal de un genuino arrepentimiento por sus pecados, por sus inmundicias. Si ellos se conmovieron con este terremoto que hubo allá en Turquía y en ese otro país, sí que es cierto que va a ser espantoso el terremoto que va a venir, que van a morir 200 millones de personas. Amado, apercíbete antes de que sea demasiado tarde. Viene algo terriblemente espantoso para la raza humana. Todo esto que estamos viendo, crisis en los gobiernos, crisis en la sociedad, crisis económico, crisis de salud, crisis de inseguridad, todo eso es por culpa del pecado del ser humano, por culpa de no ir en humildad, en humillación a la presencia de Dios, confesando sus pecados, pidiéndole a Dios perdón por sus pecados y apartándose de los mismos. El fornicario le pide perdón de labios al Señor, pero continúa siendo fornicario. El adúltero le pide perdón a Dios, se da golpe de pecho, pero siguen en sus pecados. El asesino se da cruces, se da golpe de pecho, pidiendo perdón por sus crímenes, y sigue en sus pecados, en sus crímenes. El ladrón, lo mismo. La prostituta, vendiendo, regalando su cuerpo, lo mismo, piden perdón, pero continúan ahí y creen que Dios se va a quedar con los brazos cruzados. Están equivocados. Viene un juicio por la dureza, dice la palabra del Señor, por la dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estás atesorando juicio de parte de Dios en el momento de su ira. Por tu pecado estás acumulando juicio, te estás acarreando más juicio. Por lo tanto, arrepiéntete y deja de practicar los pecados que estás practicando. Conviértate a Cristo y viva para Él, y escaparás de los juicios que están reservados para aquellos desobedientes, ingratos, inmorales, detractores y rebeldes a la voz de Dios. Amado amigo, Dios te ama. Por eso esta advertencia. Por eso Él no se puede quedar callado. Él tiene que utilizar sus instrumentos para darles el aviso, la alerta de que viene algo inevitable. No podrá evitar los juicios de Dios ningún gobierno, por mucho que tenga un buen armamento, una buena estrategia. Nadie podrá detener los justos juicios de Dios que viene para los impíos.
Arrepiéntate, amado amigo, de tu pecado. Conviértate a Cristo antes de que sea demasiado tarde. La ira de Dios está a punto de ser desatada. La creación ya empezó sus justos juicios. Ya empezó a enjuiciar a la raza humana. Pero vienen los justos juicios de Dios, que serán totalmente inevitables. Que Dios, en su infinita misericordia, se apiade de tu vida, de tu familia, de este barrio, de esta ciudad de Medellín, de esta cuadra. Madre, padre, no consienta el pecado de tu hijo. Hijo, no consienta el pecado de tus padres. Rechaza el pecado de tus padres. Rechaza el pecado de tus hijos, porque viene un juicio de parte de Dios para los que se complacen en que otros pequen, en que otros practiquen inmoralidades sexuales, pecados degradantes. Que Dios te bendiga y te dé una oportunidad. Que el Espíritu Santo te redarguya de pecado y te traiga a los pies de Cristo. Que Dios te bendiga, amado amigo, que me alcanzaste a escuchar por este medio. Ahí estamos en la internet. Toma la internet y busca Pastor Arias, lo cual, como dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo de predicar el evangelio, y mucho menos me avergüenzo de decir y ser cristiano, ser evangélico. No me avergüenzo, porque es poder de Dios. Que Dios te bendiga, amado amigo. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias